¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo les va? Bueno, iniciamos ahora la segunda parte de la actividad de la clase de hoy, donde vamos a ver el cálculo de caudal de aire. Para ello hagamos un breve repaso de la actividad de taller que hemos hecho hasta ahora. Hemos realizado el balance térmico, donde hemos evaluado la cantidad de ganancia de calor que tenemos, ya que afuera hace mucho calor en un día típico de verano, y adentro pretendemos mantener una situación de confort. Entonces, eh, el habiendo calculado toda esa cantidad de kilocalorías o watts, según sea la unidad de energía que hayamos utilizado, de calor que necesitamos extraer del local, a partir de ahora lo vamos a transformar en una gran masa de aire acondicionado que vamos a inyectar dentro de los locales. Para ello es que sirve esta actividad práctica que vamos a realizar hoy. Y decimos entonces que este cálculo de caudal de aire sirve para poder dimensionar los conductos de aire acondicionado, ya que nosotros necesitamos saber cuánto aire debemos introducir a un ambiente el que pensamos acondicionar con una temperatura de diseño de aproximadamente 24 grados. Para ello es que necesitamos obtener este QAT, también llamado caudal de aire total, y cuya unidad es metros cúbicos por minuto. Esa es la unidad habitual que vamos a usar para el cálculo de caudal y posteriormente para el cálculo de dimensionado de los conductos, ¿sí? Entonces, la actividad de la clase de hoy se va a tratar de obtener esta cantidad de aire que debemos inyectar adentro del local para mantener las condiciones de confort de 24 grados y 50% de humedad cuando en el exterior hay la condición que diga el clima de cada localidad. Muy bien. Para ello nos tenemos que basar en la siguiente fórmula. Este QAT se calcula en función al resultado del balance térmico, el subtotal número 2, cantidad de calor sensible, dividido por un valor constante que es 0,31, que se refiere al calor específico más el peso específico del aire, dividido 60 para que me den la unidad adecuada. Y a esto lo voy a multiplicar por el delta T, que no es el delta T que habitualmente conocemos nosotros de temperatura exterior menos temperatura interior, sino que es otro tipo de salto térmico. En el caso del caudal de aire, ese salto térmico se refiere a la temperatura interior, o sea, la temperatura de diseño, menos la temperatura de impulsión. Entonces, en ese tema es en el que tenemos que encontrar la incógnita, porque hasta ahora nosotros sabemos que la cantidad de calor sensible la hemos obtenido en el balance térmico, el valor de 0,31 ya sabemos que son las características del aire, por lo tanto es un valor constante, y del salto térmico sabemos la temperatura interior, temperatura de diseño, que en este caso lo vamos a setear en 24 grados, y la duda es la temperatura de impulsión. ¿Cómo vamos a obtener este valor de la temperatura de impulsión, o sea, la temperatura a la que inyectamos el aire dentro de los locales? Siguiendo la flechita, siguiendo, y vamos a encontrar la solución a nuestros problemas. Psicometría. ¿Se acuerdan de la primera clase de este módulo de refrigeración donde estuvimos hablando de las propiedades físicas del aire y en algunas de las menciones que les hacía yo hablábamos de cómo se comportaba un equipo de aire acondicionado? ¿Se acuerdan? Bueno, supongo que la respuesta será nos acordamos pero poco. Entonces vamos a repasar un poco a ver hasta dónde llegamos. Repasemos entonces. Decíamos entonces que la psicometría es el estudio de las propiedades físicas del aire atmosférico, que era un aire complejo porque tenía el aire en sí, el oxígeno más el nitrógeno, y a eso se tenía que sumar el vapor de agua, esas gotitas de agua que estaban suspendidas en esa sustancia. Entonces, cuando yo lo someto al calor, hay cambios de estado y hay calor sensible también. Entonces, ese combo de sucesos que ocurre cuando caliento o enfrío el aire dan motivo a los 7 parámetros del ábaco psicométrico. Cuando explicábamos cómo funciona un equipo de aire acondicionado, partíamos de una condición de confort de 25 grados y a ese aire decíamos que lo poníamos a funcionar, por ejemplo, 25 grados y 50%, poníamos a funcionar el equipo de aire y el equipo de aire iba bajando la temperatura, quitando calor sensible en esta línea horizontal, hasta llegar a la línea de saturación, donde llegábamos a 14,5 grados. Esa era la máxima cantidad de calor sensible que le podíamos quitar al aire. Pero como el equipo de aire acondicionado sigue funcionando, continuamos bajando por la recta de la saturación hasta llegar, por ejemplo, a la condición de 10 grados. En ese momento el equipo dejaba de extraer calor del aire
y por lo tanto empezaba a recuperar la condición inicial. Esa condición inicial no la recuperaba horizontalmente, ya que en ese caso se hubiera significado que el aire se estaba secando, sino que el equipo de aire acondicionado recupera calor y humedad para volver a la condición de 25 grados y 50% de humedad, que equivale, siguiendo la línea horizontal hacia la derecha, a 10 gramos de vapor de agua de humedad específica. Lo cierto es que de este comportamiento lo que nos interesa a nosotros es esta línea inclinada que está marcada en rojo, ya que representa lo que hace realmente el equipo. No es que el equipo solo primero saca calor sensible y luego calor latente, sino que va haciendo las dos cosas en conjunto. Por eso es que la recta roja representa el verdadero comportamiento que tiene el aire cuando el equipo de aire acondicionado está funcionando. Muy bien. Lo cierto es que si yo extiendo esta línea hasta el final del diagrama a la derecha, voy a poder leer en la grilla que tengo externa al diagrama lo que le llamábamos el octavo pasajero, la octava unidad de medida que podíamos, el octavo parámetro que podíamos medir en un diagrama ciclométrico, y nos referíamos al factor de calor sensible. Cuando esta línea es totalmente horizontal, el factor de calor sensible es 1, y cuando a medida que se va inclinando va ganando calor latente esa masa de aire. Entonces recordamos que el factor de calor sensible se obtiene a partir de la siguiente fórmula. Es el calor sensible dividido el calor total, y el calor total se obtiene de sumar el calor sensible más el calor latente. Algo de esto ya les estuvo explicando Mariano Licio en el teórico de la semana pasada, cuando hacíamos mención a los totales que íbamos obteniendo al final de la planilla de balance térmico. Muy bien, si yo quiero darle números a la aplicación de esta fórmula, diré entonces que el factor de calor sensible será igual, en este caso, por ejemplo, a un resultado de 10.602 kilocalorías de calor sensible, y en el cociente, o en el denominador, vamos a tener los mismos 10.602 de calor sensible más 2.651 kilocalorías, sumados ambos me da el calor total. Cuando yo divido el numerador y denominador me da un factor proporcional, en este caso de 0,80, que quiere decir que del 80% de las partículas que hay en una masa de aire, del 100% el 80% son de calor sensible, y en tanto el restante 20% son de calor latente. Establezco una relación entre el calor sensible y el calor total. Desde el punto de vista del diagrama, entonces yo tengo esta escala graduada a la derecha del diagrama y ahí voy a buscar el valor de 0,80. Con ello voy a obtener la inclinación de la recta. Cuando yo continúo con esa recta hasta la saturación, obtengo la misma línea que tenía anteriormente cuando les explicaba cómo funciona el equipo de aire acondicionado. Y con ello tengo ahora bien claro cómo se puede comportar en esta condición de mi balance térmico, de relación de calor sensible y de calor total sensible más latente, el equipo de aire acondicionado. Entonces yo ya sé cuánto va a inclinarse esa recta, cuánto va a quitar de cada cantidad de aire. Muy bien. Cuando llego a la saturación, recuerden que obtengo ahí el punto de rocío del aparato del local. Y entonces, en este sencillo momento, hemos terminado la etapa de repaso de lo que yo les estuve explicando en la primera clase sobre las propiedades físicas del aire y el diagrama ciclométrico. Ahora lo vamos a utilizar para poder calcular conductos, y en este caso el caudal inicial. Veamos. Primero voy a establecer condiciones que quiero tener en el local. 24 grados va a ser la temperatura de diseño, 60% la humedad, y tengo la particularidad de que ya conozco entonces los resultados de balance térmico, de calor sensible y de calor latente, que son los que he estado usando recién. A partir de ellos tengo los dos factores que tengo en la base de este cálculo. En rojo, el factor de calor sensible, que es 0,80, que lo obtuve del ábaco ciclométrico o de la fórmula que acabo de obtener y que grafiqué en el ábaco ciclométrico para tener la inclinación de la recta. Y por otro lado, otro dato que me va a dar el fabricante de la serpentina, que es el punto terminal del equipo de aire acondicionado, que en este caso me dice que el factor de contacto de la serpentina va a ser 0,75.
Un poco más adelante nos vamos a detener en cómo se calcula este factor de contacto y cuáles son los parámetros de incidencia. Por ahora lo vamos a tener como que es un dato que me da el fabricante y lo vamos a incorporar en la fórmula. Y entonces vamos a ir al diagrama para tratar de obtener la temperatura de impulsión. Entonces, como ya saben ustedes, en un ábaco ciclométrico siempre hay un punto que se llama punto de ábaco, que está aproximadamente en los 26,5 grados y 50% de humedad, y acá está representado con ese punto de color amarillo. Ese es un punto que siempre figura en los ábacos ciclométricos. A ese punto lo voy a referenciar con las condiciones del local, que es este punto rojo que tiene una letra L y que se refiere a las condiciones interiores de diseño que voy a mantener yo. Entonces, según los datos que leí anteriormente, digo que voy a tener 24 grados y 60% de humedad. Ahora tengo el punto de referencia o punto de ábaco, que también era considerado como un punto de confort promedio dentro del ábaco, y además este punto L, que es mi condición interior que quiero mantener. Acá voy a copiar los datos del factor de calor sensible que obtuve anteriormente y el factor de contacto de serpentín, que ya como dije anteriormente es dato. Y entonces ahora voy a unir el punto de ábaco, el punto que siempre existe en un diagrama, con mi valor de factor de calor sensible, en este caso 0,80. Con eso he obtenido la inclinación de la recta. De esta recta azul que he trazado, lo único que me interesa no es la longitud, sino su inclinación. Y entonces voy a trazar una paralela a esta, que inicie en el punto L y que corte con la saturación. Esta nueva recta de color amarillo me permite leer, cuando llego al 100% de saturación, hasta dónde va a enfriar el aire el equipo de aire acondicionado. Es la recta inclinada que les explicaba anteriormente cuando les hablaba sobre el comportamiento del equipo de aire acondicionado. Entonces, este punto que hemos obtenido, como ya sabemos, es el punto de rocío del aparato local y en este caso está a 12 grados. Ahora bien, ¿por qué me voy a volver 0,25, como dice esta flecha? Por este dato que tenemos del factor de contacto del serpentín. Si yo tuviera el 100% de contacto de todas las partículas de aire con el serpentín, podría decir que rápidamente el aire queda a 12 grados y la totalidad del aire queda en esa condición. Pero la realidad es que no todo el aire toca y por eso es que solamente el 75% toca, por eso está este factor de contacto de 0,75, lo que quiere decir que yo me voy a volver desde el punto de rocío del aparato local por el complemento que hay entre 0,75 y 1. Entonces, en este caso me vuelvo 0,25. Si el factor de contacto de serpentín hubiera sido de 0,90, en ese caso me hubiera tenido que volver hacia atrás el complemento de 0,90, que es 0,10. ¿Bien? Muy bien. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a medir esta recta de color amarillo en cualquier medida, por ejemplo, en centímetros con una regla, y supongamos que mide 10 centímetros la recta de color amarillo, me voy a volver 2,5 centímetros desde el punto rocío del aparato local hasta identificar el nuevo punto. Y ahí voy a bajar. Ese se llama el punto de impulsión. Y abajo voy a leer cuánto es esa condición. 15 grados. Repaso esta última parte para que quede claro. Si el 100% de las partículas pudiera tocar la serpentina que estoy enfriando con el equipo de aire acondicionado, yo podría llevar la temperatura de impulsión a 12 grados. Como el equipo tiene un defecto y no todas las partículas tocan, algunas pasan de largo, entonces mi mezcla de aires entre las que tocaron y las que no llegan a esta condición de 15 grados. No puede ser tan perfecto para bajar hasta 12. Me conformo con que tocando el 0,75%, el 75% de ellas, el factor de contacto de 0,75, significa entonces que la temperatura de impulsión es de 15 grados. Ahora, con este 15 que acabo de obtener, he completado los datos que me faltaban en la fórmula para poder obtener el caudal de aire. Y lo ponemos acá en este mismo gráfico para que lo recuerden. El resultado del balance térmico era el numerador, el denominador era el 0,31, que eran las propiedades del aire, con valor constante, por el salto térmico
entre 24, que es la temperatura de diseño, y 15, ahí está marcado en verde porque es el valor que acabo de obtener en el diagrama psicrométrico. 24 menos 15 me da 9, entonces 0,31 por 9 es el resultado del denominador. Realizamos la operación y obtenemos 3.800 metros cúbicos por hora de aire que se están metiendo en este local. Ahora sí, finalmente tengo el objetivo de este trabajo práctico, que era saber qué cantidad de aire se mete en el local. Ahora bien, nosotros habíamos dicho que a nosotros nos interesa saber la cantidad de metros cúbicos por minuto, no tanto por hora. Lo pusimos en la introducción cuando hablábamos de caudal de aire, que es la unidad en la que más nos vamos a mover. Entonces, 3.800 dividido 60 minutos que hay en una hora me da 64 metros cúbicos por minuto. Con este valor voy a hacer la distribución de aire en la red de conductos. Fíjense cómo lo voy a hacer. Yo tengo, por ejemplo, en este caso, un edificio que consta de 3 locales. El local 1 y 2, que son similares, que tienen un balance térmico similar, y un local 3, que tiene otras características. Entonces, esta es una representación de una red de conductos que voy a tener desde un equipo de aire acondicionado, como el que tenemos en este lugar al lado del título, y luego la red de conductos que se va extendiendo en función de la demanda para llegar a inyectar el aire en todos los locales y cumplir el objetivo final, que es llegar a la temperatura de impulsión, temperatura de diseño. Muy bien, entonces, en los locales número 1 y número 2, yo sé que necesito 32 metros cúbicos en cada uno de ellos. Divido por 4 porque tiene 4 bocas el local 1 y 4 bocas el local 2 y me da que por cada uno de ellos debo inyectar 8 metros cúbicos. ¿Ve? Estas flechitas representan que en el local 1 tengo que meter 8 metros cúbicos por cada una de las rejas. Si yo lo hubiera diseñado para que tuviera solo 3 rejas, hubiera hecho 32 dividido 3 y me hubiera dado aproximadamente 10,3 metros cúbicos de aire en cada una de esas rejas. Si lo hubiera puesto 6 rejas, tendría que haber hecho 32 dividido 6. Por eso he hecho la división por 4, porque tengo 4 bocas. Y ahora vamos a hacer el ejemplo del local 3, el que está abajo. El primero tenía rejas, como dice entre paréntesis, este segundo tiene difusores, y tiene 6 difusores. Aplicando la fórmula anterior que estuvimos viendo, obtuve entonces que había 64 metros cúbicos de aire para inyectar en este local. Lo divido por 6, porque tiene 6 bocas, son 6 difusores, y 64 dividido 6 me da aproximadamente 11. En realidad es 66 dividido 6, casi, redondeado. Lo que quiere decir entonces que por cada uno de estos difusores va a salir el aire que va a conformar una burbuja equivalente a 11 metros cúbicos por cada uno de ellos. Esta es la base para poder dimensionar la cantidad de aire que va a salir por toda la red de conductos de estos locales. Entonces yo a partir de esto voy a saber que, por ejemplo, este ramal que tiene la alimentación de 3 bocas de 11 tiene 33 metros cúbicos. El que está abajo tiene otra vez 33 y por lo tanto el que viene subiendo para encontrarse con el aire de los locales 1 y 2 tiene acá 66. Y así voy a ir completando todas las cantidades de aire de los locales. Muy bien. Me había quedado pendiente el tema del factor de contacto del serpentín, que les dije que por ahora se lo explicaba simplemente como un dato, pero ahora lo voy a justificar para que entiendan de dónde sale ese valor. Si yo tengo una masa de aire que está a 30 grados, y esa masa de aire es una mezcla del aire de renovación y del aire exterior. Junto esos dos aires y los meto dentro del local, adentro del equipo de aire acondicionado. Y antes de meterlo al local, lo hago pasar por la serpentina de aire acondicionado. La serpentina tiene entonces todos estos círculos, representa idas y vueltas de una serpentina. Con el aire, ya sabemos en la condición en el ciclómetro, según el punto de rocío del aparato del local, que la temperatura a la que está el refrigerante es de 12 grados. Ahora bien, fíjense ustedes que la primera partícula, representada por la flecha de arriba, viene de 30 grados, sigue de 30 grados, toca la serpentina y se transforma en 12 grados. Por eso se transforma en una de color azul. Ahora bien, la segunda y la tercera flecha que tenemos en el diagrama pasan y
en lugar de tocar la serpentina, pasan justo por el medio de dos de las cañerías, por lo tanto ni se enteran que había que enfriarse y siguen a 30 grados. Por lo tanto, para mí es una gran incógnita saber cuánto es la condición del aire, ya que, por ejemplo, en este caso el 45% de las partículas puede haber tocado y un 55% no ha tocado. Entonces yo quiero saber cuánto es la condición que ha quedado real de temperatura del aire. Hay partículas a 12 grados y otras partículas que están a 30 grados. Ahora bien, si yo considero que toque el 45% es muy poco, entonces voy a agregar una segunda fila de serpentinas para mejorar el contacto y las voy a desplazar a las serpentinas. Entonces, la primera partícula ya tocaba, se transformó en 12. La segunda partícula no tocaba y sigue sin tocar. ¿Ven la línea de trazo de color rojo? Quiere decir que esa partícula esquivó las dos serpentinas y pasó y sigue siendo de 30. Pero ahora la tercera partícula sí toca en la segunda línea de serpentina y también se transforma en 12 grados. Por lo tanto, ahora tengo un factor de contacto del 75% de las partículas. A esto se corresponde con los 15 grados de la temperatura de impulsión que hemos obtenido nosotros en el diagrama. Entonces, en un laboratorio se ha verificado que para estas dos líneas de serpentinas que yo tengo, el 75% de las partículas se transforman en color azul, que quiere decir que han bajado su temperatura. Y un 25% están representados por esta flecha de color amarillo, que quiere decir que ni se enteraron que había que bajar de temperatura. Si yo quiero poner un sistema más eficiente, gasto más plata y compro una tercera o una cuarta fila de serpentinas para ir mejorando este factor de contacto de serpentina y llevarlo a 0,80, 0,85 o 0,90, por ejemplo. Al 100% no voy a llegar nunca. Y eso va a modificar lo que hemos dado como dato del factor de contacto del serpentín del 0,75. Acá vemos ejemplos de cómo son esas serpentinas para que ustedes se den una idea de cómo se fabrican. Acá tengo un ejemplo, la más grande tiene 3 filas de serpentinas, esta de abajo también tiene 3 y esta otra tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas de serpentina, bueno, mucho más cara, o sea, tiene una alta probabilidad de que la mayoría de las partículas toquen y se transformen en 12 grados. Entonces este tendrá un factor de contacto de serpentín de 0,90 o 0,95. Bien. Bueno, con eso hemos terminado con la clase de hoy. Para la próxima clase, que es dentro de 3 semanas, el 7 de octubre, porque las próximas 2 semanas no hay clase, tendremos que ver el tema de dimensionado de conductos, de rejas y difusores, dimensionar retornos y ubicar los equipos que estamos dimensionando actualmente para la instalación de aire acondicionado. Esta será la última clase que tengamos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en los talleres.